Cacho, bienvenido a la ciudad de Ibagué. De parte de todos los ciudadanos de la Universidad de Turismo y de la Corporación de Mineros, le damos un cordial saludo y una bienvenida. En el día de hoy queremos hacer una serie de preguntas que nos surgen a partir de una investigación que se realizó con un compañero suyo, Mario Valentino Ramírez, sobre la Comuna 13 de Medellín. Doctor, buenas tardes. La primera pregunta sería, ¿cuál es la función del psicoanálisis en el posacuerdo? Sí, lo primero es que esa investigación, digamos que participamos dos psicoanalistas, Mario Valentino Ramírez y yo, pero allí había trabajadores sociales, antropólogos, politólogos, estudiantes de comunicación social y algunos estudiantes que estaban haciendo la práctica en trabajo social en ese momento sobre lo que era la interdisciplinariedad. Entonces asistían a nuestras discusiones en donde construíamos interdisciplinariedad porque veníamos de distintos sectores de las ciencias sociales. Entonces nuestra participación allí es tratar de introducir la dimensión de la subjetividad en el análisis político y social del conflicto en la Comuna 13, que fue tomado como paradigma para definir qué tipo de intervenciones eran necesarias allí donde hubiera conflicto en las distintas comunas de Medellín, que fue la propuesta de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Lo que pasa entonces en el posacuerdo quiere decir que posacuerdo es lo que se produce después de un acuerdo, o dicho de otra manera, es lo que viene después de un pacto. Lo que viene después de un pacto, digamos que es una incertidumbre. No se sabe muy bien qué va a pasar, no se sabe muy bien cómo los distintos sectores van a responder a este pacto. Tampoco se sabe cómo las FARC va a cambiar de posición, en el sentido de que hasta ese momento ellos siempre emplearon las armas para obtener del otro lo que querían. Y ahora esto implica un cambio de posición que no se da automáticamente, porque exige mantener las diferencias, pero ya por la vía del discurso, y pasar de terroristas, pasar de enemigos que hay que aniquilar a conducirse como enemigos políticos. Y un enemigo político es aquel que dentro de una democracia es lo deseable que exista, porque es el que encarna las diferencias, es el que descompleta, es con aquel que hay que discutir porque no le puedo suponer de antemano que está de acuerdo. Entonces, ahí hay dos dimensiones. Una, cómo se va a soportar del lado de la extrema derecha, por ejemplo, que estas personas pasen de terroristas a enemigos políticos, como efecto del posacuerdo. Y segundo, queda la pregunta de ellos, cómo van a ser capaces de conducirse de una manera distinta con sus enemigos, en el sentido de ya utilizar la fuerza de los argumentos y no la fuerza de las armas. Eso queda por verse, pero es lo que viene, ¿no? Entonces uno esperaría, lo que sucedió con el M-19, que ellos nunca más volvieron a repetir la cuestión de obtener lo que querían por la violencia, sino que se integraron, digamos, a la democracia. Empezaron a estar de acuerdo con las leyes de la nación y del Estado, no digamos de acuerdo, sino a inscribirse en ellas, aunque estuvieran desacuerdos. En el caso de las FARC, ellos no aceptaban las leyes establecidas porque ellos tenían sus propias leyes, sus propias maneras de juzgar, sus propias maneras de operar con aquellos que transgredían la ley, y eso implica otro movimiento, y es que ellos ya no pretenden una transformación del Estado en el sentido de lo que querían cuando el diálogo con Pastrana, donde era que el Estado más bien no lo siguiera y se produjera otra cosa, y ahora más bien se trata de que, si bien quieren que hayan modificaciones,
ellos aceptan la ley del otro, la ley del Estado, y ya no son sus propias leyes, sino que se inscriben con diferencias en esas leyes. Está por verse cómo se va a reaccionar de lado y lado con respecto a esta cuestión, para poner a prueba si efectivamente se es capaz de soportar las diferencias de manera civilizada, y si es posible que ellos obtengan una legitimación como partido político, como opositores políticos, como contradictores políticos. Porque una cosa es que legalmente sean considerados y se les dé el aval como grupo político, y otra cosa es que los legitimen y que ellos hagan la manera de hacerse legitimar. Son dos cosas distintas, lo legal y lo legítimo. Ellos ahora tienen que hacer un trabajo ya no de legalización, sino de legitimación. Y eso entonces queda por verse qué tanto estamos entendidos en la sociedad civil y los otros partidos políticos de darles una legitimidad. También vemos que con este posacuerdo hay un punto muy importante que es de las víctimas. ¿Qué tan importante es conocer la verdad en la recreación de víctimas del conflicto armado? Es que está la verdad de las cosas que sucedieron, objetivamente. Está la verdad, que es lo que no se revela normalmente, de la posición de aquellos que cometieron los actos violentos, desde qué lugar cometieron esos actos violentos, qué los justificaba, qué les servía de soporte para cometerlos, en función de qué los cometieron. Esa es otra verdad. Y está la verdad, que es la percepción de las víctimas con relación a esos actos violentos, a lo que sucedió y a los efectos que padecieron. Entonces, la verdad objetiva la obtenemos fundamentalmente del lado de las víctimas, si hubieran dispositivos para escucharlos, pero no los hay. Es decir, si se implementaran dispositivos de escucha para poder construir en qué consiste la verdad de lo que ellos vivieron. Y eso permite elaborar formas, estrategias de no repetición. Es decir, de que no hagan nada por volverse a exponer. Y la verdad de los victimarios estaría en el hecho de qué tan desidentificados están en el posacuerdo o no a la posición de guerreros. Porque en el posacuerdo quiere decir que ya el valor de ser guerrero desaparece para mí. Ya no es sobre eso que yo me fundo para actuar, sobre el valor de ser guerrero. Es decir, que ahí tiene que producirse una desidentificación de ser guerrero para poder que verdaderamente logren una integración a la vida civil. Y eso es uno por uno. Ahora, los que toman la decisión personalmente, se supone que ha caído algo de esa identificación, pero los que la han hecho cumpliendo órdenes, no. Y están los disidentes que definitivamente han dicho no, queremos seguir siendo guerreros. Entonces ahí todo esto también está por verse, y eso es lo que no se indaga con relación a si hay un movimiento subjetivo con respecto a esa identificación, y entonces tienen que construir otras identificaciones, la de ser democrático, la de convencer por los argumentos. Ahí están diciendo que van a formar un equipo profesional de fútbol, como es otra vida, es otra manera de estar en el mundo, es otras preguntas, es otra cosa. En la vida civil ya no saben quiénes son, en el monte ellos saben quiénes son guerreros que pueden morir en cualquier momento, y hay un otro que determina qué deben hacer, cómo deben ser y quién son y para qué están en el mundo. Todo eso se pierde con el ingreso a la vida civil, porque allí no tenían que preguntarse si querían tener mujer, si querían tener hijos, si querían tener un trabajo, cómo iban a sostener a su familia. Nada de eso les hacía pregunta, porque nada de eso estaba allí como una representación que operara como una presión para ellos. Ellos estaban allí para estar en la guerra. En la vida civil les toca enfrentarse con toda esa parte nueva, y entonces eso va a generar angustia, va a desencadenar psicosis, va a desencadenar allá en el orden psicológico.
y las víctimas como tal, ese papel que ellos exigen que les digan la verdad de qué pasó con sus seres queridos, de qué pasó con las personas. Ellos piden eso porque eso produce un alivio para poder dejar en su lugar lo que sucedió y poder hacerlo parte de su historia. Porque ellos no entienden esto, por qué pasó y por qué ingresó en su historia, y ellos no han asimilado eso como parte de su historia. Entonces hay que ayudarles a asimilar lo que sucedió como parte de la historia de ellos. Es lo mismo que cualquier trauma, se tiene que asimilar como parte de la historia para que ya eso se lo pueda uno representar como algo que pasó y uno pueda construir una posición distinta frente a lo que pasó a la posición de ser víctima, para poder adquirir, conquistar una posición de sujeto frente a lo que sucedió y ser ya, digamos, más sujeto de los actos, más sujetos del devenir histórico, más sujetos del destino. Porque víctima quiere decir que le truncaron su destino sin estarlo pidiendo, sin haberlo pedido, sin haberlo decidido. Un otro irrumpió y truncó su destino. Entonces dejó de ser dueño de su destino. Entonces es como volver a hacerse dueño del destino. Desde el psicoanálisis, ¿cómo se logra que en el posacuerdo los actores del conflicto pasen de ser objetos a ser sujetos en el ámbito social? No, los actores, los perpetradores siempre fueron sujetos de la acción, ¿no? Los objetos fueron las víctimas. Lo que pasa es que los perpetradores van a decir que también fueron víctimas, que también son víctimas, pero ellos fueron sujetos de la acción que sometieron a otros. Y los muchachos, soldados rasos, pues digamos que eran objetos de los comandantes, en tanto que ellos eran colocados ahí como un objeto que va a la guerra y que si se muere pues hace parte simplemente de una baja y es reemplazado por otro y no tiene más lugar. En ese sentido pues son objetos. Pero los del secretariado pues podían ser objeto de persecución de las fuerzas militares, pero en lo demás ellos eran sujetos del acto, eran objetos porque no pueden quedarse en el mismo lugar, tenían que ir de un lugar para otro, cambiar de sitio para que no los fueran a detectar. En ese sentido sí, pero de resto su posición son los de sujetos del acto. Hechos más en condición de objeto, pero con los que ellos actúan también allí no tienen condición de objeto sino de sujeto, porque allí lo que hacen es metonímicamente trasladar para ellos el poder que el otro tiene y conducirse como si fueran grandes y poderosos en el instante en que tienen a alguien sometido. Y el papel materno. Discúlpeme, sujetos es sujetos entonces de construir su destino en la vida civil, de poder decidir qué van a hacer con la vida, cómo van a vivir de una manera completamente, los que llevaban mucho tiempo que les es desconocido, que les es extraño. Entonces en la vida civil más bien es donde están en condición de objeto y les toca es construir una posición de sujetos de su devenir, de sujetos que construyen ya una historia propia distinta a la historia que otro les fabricó en el monte. Y el papel materno en las zonas del conflicto, ¿cómo juega? O sea, ¿cómo juega una madre que está con su hijo, que crece viendo las armas, viendo el poder de las armas? Allá está implícitamente prohibido asumir la posición de madre. Entonces un hijo se tiene para entregar, no para querer. Entonces allí no hay maternidad, hay una mujer que tiene un hijo, pero allí todo está ordenado para que el sentimiento materno no se produzca. Entonces por eso esos hijos había que entregarlos, o esos hijos los que hayan crecido ahí porque fueran de algún comandante. Pero primero está su participación en la guerra y su posición como mujer en la guerra, no su maternidad. Entonces habrá que ver qué pasa con esos hijos
Esos hijos tienen unas identificaciones guerreras, pero la función de la maternidad, por el hecho de que se les pueda alimentar al niño y todo eso, eso no es equivalente a esa es la función de la maternidad. Cualquiera lo puede hacer. La función de la maternidad es que construya un deseo por el hijo, y si construyera un deseo por el hijo, escaparía de allí. No existiría. Y eso está implícitamente prohibido. Ponerse en posición de madre. La maternidad. Exactamente. Simplemente un ser que tuvo un hijo. Si es de un comandante, pues tiene unas mejores posibilidades. Y si no, para estar en la guerra. Y teniendo en cuenta como todas estas características que tiene nuestra sociedad actual, ¿es posible que nuestra sociedad se encuentre preparada para la paz? Eso está por verse, yo creo que no. Yo creo que pues, lo que mostró el plebiscito es que no, pero que hay un conjunto de gente que sí tiene un deseo de la paz y tiene un compromiso y tiene una posición decidida con relación a construir actos de paz de manera civilizada. Pero hay un gran conjunto que es escéptico, que es como si más bien le gustara la guerra, le gustara el conflicto, y entonces no tienen un compromiso decidido, aduciendo para ello que hubo errores, que hubo maneras de operar que no debieran ser, que hubo impunidad. Y lo cierto es que ningún conflicto en el mundo se ha resuelto sin cierto grado de impunidad. Tiene que haber cierto grado de impunidad para que eso se logre, porque nadie se va a venir del monte en donde ha vivido toda su existencia, en donde está lo único que él sabe hacer, lo que ha construido, a que lo condenen en una cárcel. No hay que ir en el monte mejor y morir en su ley en el monte. Tiene que ser que ya está muy aburrido en el monte, muy cansado en el monte, quiere otra vida, pero no para estar en la cárcel, para pagar de alguna manera, pero ese pago es simbólico, ¿no? Pero los que quieren venganza, quieren es condena, pero eso no es más que otra manera de querer venganza, no es más que otra forma de la venganza, tan imperativa como el imperativo de matar. La venganza es que el otro lo condenen y verlo completamente sometido y condenado, y esa es su manera de tomar venganza. Entonces, hay que hacer todo como nadie está preparado. Es todo un trabajo destinado a construir una posición favorable para la paz. Pero no hay paz perpetua, ni hay disposición natural a la paz, sino que es un trabajo denodado de construcción de paz. Bueno, ¿y cómo desestabilizar las condiciones subjetivas para la no repetición del ciclo del conflicto? Eso tiene que ver con el hecho de que haya una rectificación subjetiva en la relación de cada uno con la condición de guerrero y con la condición y con su condición violenta. Y que en ese sentido se introduzca una asunción de la responsabilidad íntima con respecto a lo que se hizo, más allá de que no haya mucha condena. Que si no hay mucha condena, si hay impunidad jurídica a cierto nivel, pues que no haya impunidad subjetiva. Y que en ese sentido los que contribuyeron a la guerra, tanto empresarios como políticos, como los que estuvieron directamente en la guerra, como militares, todos los que de una o de otra manera contribuyeron a la guerra, se produzca una rectificación subjetiva en ellos, de tal manera que asuman la responsabilidad, así como participaron en la producción de la guerra, participen bajo sus medios, dentro de sus condiciones, dentro de sus posibilidades, en la construcción de paz. Es lo único que puede garantizar que no haya ciclo de repetición. Es decir, un cambio, dirían cambio de mentalidad, uno dirá cambio en su manera, en su manera de vivir, en su manera de programar la vida y en la posición subjetiva, que ya no está en la dirección de no soportar las diferencias, y de allí donde haya diferencia aniquilar,
en la otra vía que es completamente distinta, de que no declarar enemigo al distinto, al diferente, sino poder construir una manera de integrar la diferencia dentro de un discurso y dentro de un diálogo y dentro de un debate que sea sobre todo argumentativo. Eso es lo único, eso es lo que puede garantizar la no repetición. En que no se produzca ese movimiento, habrá repetición. Pues habrá que ver cuántos verdaderamente hicieron ese giro y cuántos no. Los del M19, Petro, Navarro, Wolf, lo hicieron como jefes del M19. Habrá que ver aquí. O si no, pues pasan a la delincuencia, porque pasan de ser grupo político a ser delincuencia común, que ya hay que combatir, no por el diálogo, el Estado, no por un debate y un acuerdo, sino que ya el Estado, la delincuencia tiene la responsabilidad de combatirla por las armas. Entonces ya no tienen, ya desaparecieron como grupo político. El que vuelva hasta en esa instancia ya será un delincuente, ¿no? Desaparecieron como FARC, como el lugar que tenían, ya tienen solo la responsabilidad de operar como grupo político. El que no opere dentro de esos términos pasa. Doctor Héctor, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.